En medio del silencio blanco de la tundra siberiana, donde el viento corta como cuchillas de hielo y la nieve entierra hasta los ecos, ocurrió algo que nadie había imaginado posible. Aquella región remota, conocida por sus osos pardos colosales y su clima implacable, jamás había sido escenario de una batalla tan absurda como brutal. Un rugido quebró la monotonía del invierno, pero no era el de un oso, era el rugido de un león. Todo comenzó en un complejo de investigación de fauna salvaje ubicado en las afueras de Yakutsk, una de las ciudades más frías del planeta. Allí, biólogos rusos llevaban años experimentando con la adaptación de especies africanas a climas extremos, un proyecto tan polémico como reservado. Entre sus ejemplares más emblemáticos se encontraba un león macho, llamado Asad, nacido en cautiverio, pero con un espíritu que jamás se dejó domesticar. Asad no era un león común. Había sido criado desde cachorro en un hábitat artificial, de temperaturas bajo cero, y sus cuidadores aseguraban que había desarrollado una tolerancia impresionante al frío. Su melena espesa, más densa de lo normal, y su comportamiento agresivo le habían valido el apodo de el león polar. Aunque jamás había salido de su recinto, algo cambió aquel invierno. Una falla eléctrica, una puerta mal cerrada, y Asad desapareció. Casi al mismo tiempo, en un valle boscoso cercano, un oso pardo macho de más de 400 kilos despertó de su hibernación mucho antes de lo previsto. El cambio climático había alterado los ciclos naturales, y el oso, confundido y hambriento, se aventuró hacia zonas que normalmente evitaba. Su nombre era Misha, conocido por los guardabosques por su tamaño descomunal y temperamento impredecible. Durante días, nadie sospechó que ambos titanes estaban caminando hacia el mismo lugar. Un arroyo parcialmente congelado, bordeado por árboles desnudos y colinas cubiertas de nieve. Allí, las huellas comenzaron a cruzarse, raspaduras en los troncos, marcas en la nieve, excrementos frescos. Los expertos que rastreaban a Misha sabían que había otro depredador en la zona, pero se negaban a creer en lo imposible. Un león en Siberia sonaba más a mito que a amenaza real. La tensión crecía en el aire helado. Asad cazaba ciervos solitarios y se desplazaba como un fantasma dorado entre los abetos. Misha, en cambio, dejaba un rastro de ramas rotas y gruñidos profundos, como si presintiera que algo desafiante lo esperaba. Nadie podía prever que dos mundos, la sabana africana y la taiga siberiana, estaban a punto de colisionar en un encuentro sin precedentes, y entonces llegó la noche. El cielo se tornó púrpura y la luna iluminó el claro donde ambos titanes se encontraron por primera vez. No hubo sonido, solo dos sombras gigantescas midiendo distancias con la mirada. Era el inicio de una historia que, de no haber sido registrada por cámaras trampa, nadie hubiera creído jamás. Y esto apenas comienza. Si te atrapó esta historia salvaje en medio del hielo siberiano, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que viene. Lo que estás por ver no es una pelea cualquiera, es un duelo que cambiará lo que creías saber sobre los depredadores más poderosos del planeta. Déjanos tu comentario. ¿Quién crees que dominará este territorio imposible? En la mañana siguiente, los investigadores del Centro de Fauna revisaron las grabaciones de las cámaras trampa instaladas en el bosque. Una de ellas mostraba algo que los dejó sin aliento. El león Asad, caminando por la nieve como si fuera su terreno natural, su melena cubierta de cristales de escarcha, sus ojos dorados brillando con determinación. Era una visión que desafiaba la lógica. El rey de la sabana se había convertido en una sombra ártica. Minutos después, en otra cámara situada a menos de 1 kilómetro, apareció Misha,
El oso caminaba con la pesadez típica de su especie, pero había algo distinto en su actitud. Olfateaba el aire con insistencia, giraba la cabeza como si sintiera una amenaza cercana. Su andar era más cuidadoso, más calculado. En el rostro del depredador siberiano se dibujaba una expresión que pocos habían visto antes. Los expertos activaron un protocolo de emergencia. Sabían que Asad y Misha estaban en una ruta de colisión y aunque no podían intervenir directamente sin poner en riesgo sus vidas, comenzaron a seguir las señales a distancia. Cada nuevo rastro, pelos en la corteza de los árboles, manchas de sangre en la nieve, era una pieza más en el rompecabezas de un enfrentamiento anunciado. Esa misma tarde, uno de los drones térmicos captó una imagen inquietante. Desde Minsk, lo alto, dos figuras enormes se aproximaban al mismo claro. No había duda, era el lugar donde se daría el encuentro, un sitio abierto, sin escapatoria. Las ramas desnudas de los abedules formaban una especie de anfiteatro natural, como si la naturaleza misma hubiese preparado el escenario para una lucha ancestral. Cuando ambos animales se encontraron frente a frente, el tiempo pareció detenerse. Asad rugió con una fuerza que hizo eco entre las montañas lejanas. Misha respondió con un gruñido bajo, gutural, tan profundo que se sintió en el estómago. Durante largos segundos, ninguno se movió. Solo se observaban, reconociendo al otro como un igual o como una amenaza. El león fue el primero en avanzar, no con agresividad, sino con paso firme, como si quisiera medir la reacción del oso. Misha, por su parte, se alzó sobre sus patas traseras, mostrando toda su envergadura. Era una declaración silenciosa. Aquí mando yo. Pero Asad no se detuvo. Con el pecho erguido y la melena agitada por el viento, avanzó un paso más. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Los pájaros enmudecieron, incluso los árboles inmóviles parecían contener la respiración. En ese momento, no eran solo un oso y un león, eran dos símbolos del poder animal enfrentándose en un terreno ajeno a ambos. Una escena que no debería existir, pero que estaba sucediendo ante los ojos invisibles de las cámaras y la naturaleza misma. Y entonces una rama crujió. Un sonido leve, casi imperceptible, pero fue suficiente. El equilibrio se rompió, la tensión se convirtió en movimiento y el claro nevado fue testigo del primer ataque. Misha fue el primero en romper la distancia. Con un rugido que parecía venir desde lo más profundo de la tierra, lanzó su cuerpo hacia adelante con una velocidad que no se esperaba de un animal de su tamaño. Sus patas delanteras, equipadas, con garras afiladas como cuchillas, buscaron el rostro de Asad. El león, ágil como un rayo, esquivó por centímetros, dejando que la garra solo rozara su melena. Pero ese roce bastó para provocar su furia. Asad saltó lateralmente y giró en el aire, aterrizando con las patas traseras primero y lanzándose de inmediato hacia el costado del oso. Sus colmillos se hundieron en el lomo de Misha, justo detrás de la escápula. El rugido del oso se convirtió en un grito de dolor y rabia. Con un giro violento, se sacudió al león como si fuera un simple felino de monte. El cuerpo de Asad impactó contra la nieve, levantando una nube blanca. Pero se levantó de inmediato, con sangre ajena en las fauces y fuego en los ojos. No se trataba de un simple ataque territorial. Ambos entendían que solo uno saldría caminando de ese claro. No había lugar para rendirse. La naturaleza no contempla empates entre depredadores. La pelea continuó con movimientos circulares. Misha trataba de mantenerse erguido, usando su tamaño como ventaja. Asad, por el contrario, se mantenía bajo, buscando puntos débiles, probando las defensas del oso con ataques veloces.
La sangre comenzaba a manchar la nieve en varios puntos. Era imposible distinguir cuál pertenecía a quién. Solo el vapor que salía de sus cuerpos marcaba que aún estaban vivos. En un momento clave, Misha logró encajar un zarpazo directo en el rostro del león. Las garras rasgaron parte de la mejilla izquierda, dejando una línea abierta de sangre que goteaba sobre el pelaje blanco. Assad se tambaleó por un instante, pero no retrocedió. Al contrario, rugió con una rabia que heló la sangre de los investigadores que seguían la transmisión en tiempo real. El león aprovechó un segundo de distracción y se lanzó directamente a las patas delanteras del oso, mordiendo una de ellas con tal fuerza que el chasquido del hueso se escuchó incluso a través del micrófono del dron. Misha cayó parcialmente, apoyándose en el otro lado. El equilibrio de poder empezaba a inclinarse, pero el precio era alto. Ambos estaban cubiertos de heridas. Las cámaras térmicas comenzaron a perder nitidez. El vapor, la sangre caliente y la violencia del movimiento interferían con la señal. Pero una cosa era clara: aquella pelea ya no era un simple choque de especies, era una guerra de titanes, un duelo primitivo que trascendía la lógica científica, y apenas había comenzado. En el centro de control, los investigadores no sabían si intervenir o dejar que la naturaleza siguiera su curso. El dilema moral era tan profundo como el rugido que aún resonaba desde la nieve ensangrentada. El claro que antes estaba cubierto de un blanco intacto, ahora era una mezcla de nieve sucia, sangre y marcas de garras profundas. Assad respiraba con dificultad, su costado subía y bajaba de forma irregular, y su melena, antes majestuosa, colgaba empapada de rojo. Misha, por su parte, tenía una de sus patas delanteras parcialmente inmóvil, pero su mirada no había perdido un ápice de ferocidad. Ambos sabían que estaban en el límite, pero ninguno cedía. Durante casi un minuto se observaban en silencio. No se movían, apenas se desplazaban ligeramente de lado a lado, midiendo, respirando, resistiendo. En sus ojos no había miedo, pero sí una comprensión brutal. El otro no iba a rendirse. No era solo una pelea física, era una guerra mental, una prueba de resistencia y una danza sangrienta entre dos mundos que nunca debieron encontrarse. Assad fue el primero en romper la quietud. Con una estrategia casi felina, comenzó a rodear al oso, buscando forzarlo a girar, a exponer el flanco herido. Misha, con una respiración cada vez más ronca, giraba lentamente para no perder de vista a su rival. De pronto, como una flecha dorada, el león se lanzó directo al cuello del oso. Fue un movimiento suicida, pero devastador. Ambos cuerpos cayeron en un torbellino de nieve y sangre. La cámara giró violentamente al captar el impacto. Assad había logrado hundir sus colmillos en el hombro de Misha, justo donde se conectaban con el cuello. Pero el oso respondió de inmediato, abrazando al león con sus patas delanteras, como si intentara aplastarlo contra su pecho. Los dos rugían, al unísono, un sonido que parecía venir de otra época. El suelo temblaba bajo su peso, las ramas se partían, la nieve se teñía cada vez más de rojo, y entonces Misha cometió un error. Soltó uno de sus brazos para intentar golpear al león con más fuerza. Ese segundo de desequilibrio fue suficiente. Assad, aún atrapado parcialmente, logró girar su cuerpo y encajar una mordida directa en la base del cuello del oso. No era letal, pero era profunda. Misha aulló como nunca antes. El oso retrocedió, tambaleándose. Sus patas temblaban. La sangre salía a borbotones del cuello. Assad lo observaba con la boca abierta, jadeando, su pecho manchado, su lengua colgando, pero sus ojos aún ardiendo con furia. No se movió, solo esperó. Sabía que el siguiente ataque definiría todo. En ese momento,
ocurrió algo inesperado. Una bandada de cuervos sobrevoló el claro, atraída por el olor de la sangre. Sus graznidos llenaron el aire, como si anunciaran el final inminente. Asad alzó la cabeza, alerta. Misha también. Por un instante, ambos depredadores miraron al cielo y fue como si el tiempo se congelara de nuevo. Pero el final aún no había llegado. El destino tenía una última vuelta, un giro cruel, una prueba final, y la nieve seguía cayendo, silenciosa, cubriendo lentamente los rastros del infierno que se vivía bajo su superficie. El claro era ahora un campo de guerra silencioso. No se escuchaba nada más allá del crujido de la nieve bajo los cuerpos temblorosos de los combatientes. Asad, con el cuello ensangrentado y una oreja parcialmente rasgada, caminaba con lentitud, casi arrastrando las patas traseras. Misha, por su parte, se mantenía de pie por pura voluntad. Su pata delantera herida apenas le respondía, y su pelaje estaba tan empapado de sangre que parecía una sombra grotesca de sí mismo. Ambos se miraban, respiraban con esfuerzo. No había rugidos ni gritos, solo jadeos, bocas abiertas, lenguas colgantes. La rabia había dado paso a la supervivencia. Cada segundo que pasaba, la lucha se transformaba más en un desafío interno que externo. ¿Quién tenía más que perder? ¿Quién iba a dar el paso final? Asad se detuvo. Bajó la cabeza como si analizara la situación. Había algo nuevo en su mirada, duda, no miedo, pero sí cálculo. El león comprendía que cualquier movimiento en falso podía costarle la vida. Misha, por el contrario, levantó levemente la cabeza como si intentara recuperar su orgullo. La nieve seguía cayendo, acumulándose sobre sus heridas abiertas. Desde la distancia, los investigadores observaban en absoluto silencio. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, murmuró algo que quedó grabado en la grabadora de campo. Esto es más humano que animal. La crudeza de la escena no estaba en la sangre, sino en la resistencia. Era un espectáculo ancestral, una verdad que la civilización había olvidado. La lucha por vivir no siempre tiene sentido, pero es inevitable. De pronto, el viento cambió. Una ráfaga helada cruzó el claro, levantando copos en remolino. Asad reaccionó primero. Movido quizás por instinto, dio 2 pasos rápidos hacia Misha, como si quisiera provocar una reacción final. Pero Misha no se movió, solo bajó la cabeza y respiró hondo, como aceptando algo que ya no podía cambiar. Y entonces ocurrió lo impensable. Asad se detuvo a pocos metros del oso y no atacó. Sus músculos estaban tensos, sus garras aún manchadas, pero no avanzó. Observó a Misha con una mezcla de respeto y agotamiento. En ese momento no eran enemigos, eran sobrevivientes. Guerreros rotos por una batalla que nunca debieron pelear. Los cuervos seguían girando en círculos sobre sus cabezas. El cielo estaba completamente gris y por un instante el claro fue invadido por un silencio sagrado. Un silencio que no anunciaba el fin, sino algo peor, la decisión final. Porque la pregunta ya no era quién ganaría, sino si alguno de los dos sería capaz de matar. Asad dio un paso hacia atrás. El viento helado agitaba los últimos mechones intactos de su melena, pegándolos contra su rostro herido. Sus ojos, aunque aún fieros, tenían una sombra distinta, lucidez. Por primera vez desde que escapó del centro de investigación, parecía consciente del delirio en el que había caído. Frente a él no había una presa ni un enemigo. Había otra criatura al límite, igual que él. Misha permanecía inmóvil, apenas parpadeando, sus patas hundidas en la nieve, el hocico manchado de rojo, el pecho subiendo y bajando con ritmo irregular.
Cada respiración era una batalla propia, cada segundo de pie una victoria. El oso ya no buscaba dominar ni resistir, solo estaba, solo existía. Y eso, en esa escena, era suficiente para infundir respeto. La cámara térmica captó el momento con claridad, los dos cuerpos gigantescos separados por apenas 4 metros, exhalando vapor como locomotoras vivas. Un círculo de nieve pisoteada, sangre, ramas rotas y huellas profundas los rodeaba, como un coliseo primitivo, como un altar de sacrificio. Y entonces, sin previo aviso, Misha cayó, no por un golpe, ni por rendición. Su cuerpo simplemente se dobló sobre sí mismo, vencido por la gravedad y el dolor. Un gemido bajo emergió de su garganta al tocar el suelo. Fue un sonido que no era de terror ni de derrota, sino de algo más antiguo, fatiga absoluta. Un rugido vencido por la vida misma. Assad no se movió. Observó al oso tirado, vulnerable, indefenso. Su cuerpo reaccionó con un leve impulso, quizás un instinto asesino que aún quedaba, pero no avanzó. Se quedó en su lugar, como si algo más fuerte que su hambre o su furia lo atara al suelo. Era como si entendiera, en lo más profundo, que el duelo ya había terminado. En el cielo, los cuervos comenzaron a descender lentamente, no en picada, sino con planeos suaves, aterrizando en los bordes del claro, a una distancia segura. Ellos también parecían respetar lo que habían presenciado. Ninguno se atrevía a acercarse al centro aún, como si supieran que aquel campo de batalla no era suyo todavía. Los investigadores, que habían preparado tranquilizantes por control remoto para evitar una tragedia, no pudieron accionar los disparos. Algo los detenía. No era indecisión técnica, era humana. Lo que estaban presenciando superaba cualquier protocolo, era historia, era salvaje, era verdadero. Assad bajó la cabeza lentamente, no en señal de rendición, sino de despedida. Luego giró el cuerpo, con dificultad, y comenzó a alejarse del claro, dejando un rastro de sangre y huellas profundas tras él. No. Miró atrás. Misha, tirado en la nieve, cerró los ojos. El viento lo cubría poco a poco con una nueva capa de hielo, pero su pecho seguía subiendo y bajando. No había muerto. No todavía. Pasaron horas antes de que los investigadores se atrevieran a ingresar al claro. Cuando lo hicieron, el silencio era tan denso que ningún paso parecía real. Equipados con rifles tranquilizantes, cámaras y sensores térmicos, cruzaron el umbral del bosque como si entraran en un santuario. Lo que encontraron no fue solo un campo de batalla. Era un lugar sagrado, donde dos fuerzas primordiales habían pactado tregua. Assad ya no estaba. Sus huellas indicaban una ruta hacia el sur, adentrándose en un terreno boscoso más denso. Las manchas de sangre se hacían menos frecuentes con cada metro. A pesar de sus heridas, el león seguía caminando, solo, herido, pero vivo. Nadie imaginaba cuánto tiempo resistiría, pero su partida en sí ya era un acto de leyenda. Misha seguía allí, tendido en la nieve. Su respiración era superficial pero constante. Los veterinarios actuaron con rapidez, administrando anestesia suave para poder atenderlo sin provocarle más sufrimiento. Mientras lo examinaban, notaron algo que los marcó para siempre. El oso tenía una mirada tranquila, no de resignación, sino de paz, como si supiera que de algún modo había sobrevivido a lo imposible. Ambos animales fueron tratados con el máximo cuidado. Misha fue trasladado a una instalación especializada donde pasaría semanas en recuperación. Assad, sin embargo, permaneció libre. A pesar de los intentos de rastrearlo con drones y sensores, desapareció entre la inmensidad de la taiga. Como un fantasma dorado, dejó solo rastros difusos, rumores entre los árboles y una historia que parecía más mito que registro científico.
En los días siguientes, el video del encuentro entre el león y el oso fue filtrado por un empleado del centro. Se volvió viral en cuestión de horas. Millones de personas quedaron impactadas por la brutalidad, pero también por la humanidad de lo que vieron. El video no mostraba solo violencia animal, sino una coreografía de poder, instinto y decisión. Muchos lo describieron como una parábola moderna sobre la supervivencia. En foros científicos se debatía si el experimento con Assad había cruzado límites éticos. Algunos exigían sanciones severas al centro de investigación. Otros defendían la importancia del registro como una oportunidad única de observar el comportamiento entre dos superdepredadores en condiciones naturales extremas. Pero todos coincidían en algo. Jamás se había visto algo así. Entre los pueblos indígenas de la región, antiguos relatos comenzaron a resurgir. Algunos hablaban de el león blanco del norte, un espíritu protector. Otros de la sombra del oso, que se alza cuando la tierra está enferma. Para ellos, lo ocurrido no era un accidente, sino una señal, un aviso de que la naturaleza está viva, observando y reaccionando. La nieve cubrió el claro por completo en cuestión de días. El campo de batalla desapareció, pero bajo el hielo aún permanecen las marcas de las garras, un testimonio silencioso de una historia que nadie podrá borrar. En la vastedad helada de Siberia, donde los árboles susurran viejas leyendas y el viento arrastra secretos sin nombre, hay lugares que la humanidad nunca podrá comprender del todo. Uno de esos lugares es el claro donde un león enfrentó a un oso. No hay placas conmemorativas, ni monumentos, solo silencio y huellas borradas por la nieve. Misha sobrevivió. Aunque su cuerpo tardó meses en recuperarse, volvió a caminar. Ya no como el coloso que dominaba la región, sino como una criatura transformada. Sus cuidadores notaron que evitaba las zonas abiertas, que no rugía como antes y que pasaba largos momentos inmóvil, mirando al horizonte. No se había rendido, pero había cambiado. Algo en él comprendía que el mundo no era tan suyo como creía. De Assad nunca más se supo con certeza. Algunos aseguran haberlo visto en la lejanía, al amanecer, entre la niebla de los valles bajos. Otros dicen que murió poco después, que su cuerpo fue reclamado por la misma tierra que desafiaba. Pero hay quienes creen que sigue allí, moviéndose como un espíritu salvaje, dejando rastros sutiles, recordando. El video del encuentro fue retirado de las redes por presión internacional. Solo sobreviven fragmentos, reacciones, comentarios, pero quienes lo vieron no lo olvidan, no por la violencia, sino por el momento en que ninguno atacó. Ese instante suspendido en el tiempo donde dos titanes eligieron no matar. Ese es el recuerdo que más pesa. En el centro de investigación, un mural secreto fue pintado por uno de los técnicos. Dos figuras opuestas, una dorada y otra parda, separadas por un abismo blanco. No hay lucha ni sangre, solo tensión, solo respeto, solo memoria. El mural no tiene título, pero todos lo llaman igual. El día en que la naturaleza se miró a sí misma. Con los años, el claro quedó oculto por el crecimiento del bosque. Nuevas ramas, nueva nieve, nuevos ciclos. Pero los cuervos aún lo sobrevuelan de vez en cuando, como si recordaran algo que el resto del mundo intenta olvidar. Y cuando el viento sopla desde el este, hay quienes juran oír un rugido suave, seguido por un gruñido sordo, no en confrontación, sino en diálogo. Porque hay batallas que no terminan con la muerte, terminan con el reconocimiento, y en ese rincón de Siberia, cubierto por hielo y tiempo, el eco de aquel duelo sigue vivo, silencioso, invisible, eterno.